Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal, el rincón de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, y también por mi perfil de Facebook de Manuel. Gloria a Dios por ese nuevo día de vida. Gloria a Dios porque me permite predicar su palabra. Gloria a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Gloria a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque a pesar de que yo soy un ser inútil, tengo el privilegio, el gozo, la dicha de poder compartir su palabra con todos ustedes. Y bueno, que sea Dios, el Dios de Israel, glorificado en esta hora, y que sea su palabra saliendo de mi boca para gloria de Él, para gloria y alabanza del Dios vivo y santo de Israel. Se lo pido todo. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que Él sea glorificado en esta hora a través de mí, este siervo inútil, débil, este siervo malo, pero que Dios se glorifique a través de mí. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hoy en Lucas 8, haciendo un resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos esta situación que se presentó en la casa de Simón el fariseo, que invitó a comer a mi Señor Jesús a su casa o a cenar, ¿verdad? Uno diría, bueno, Simón es un poco diferente a los demás fariseos, es decir, él lo invitó a su casa, o sea, el hombre no estaba tan mal. De paso, el hombre creía, el fariseo Simón creía que Jesús era un profeta de Dios y un maestro. Pero si vemos algo en Simón que todos los fariseos tienen, y es esa mala concepción de sí mismo de que no son pecadores. Es como si yo le dijera a ustedes, hermanos, aquí en vivo y en directo, que yo no soy pecador. Si yo les digo a ustedes que yo no soy pecador, yo soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Amén. Todos somos pecadores. ¿Por qué les digo esto? Porque el fariseo Simón pasa esto. Jesús entra a su casa, se sienta en la mesa con Simón, y llega una mujer de la ciudad y entra a la casa de Simón el fariseo y sirve amorosamente a mi Señor Jesús. ¿Cómo lo sirve? Bueno, llora, se arrodilla ante él y llora, y con las lágrimas le lava los pies, y con sus cabellos los lava, los limpia, los seca. ¿Por qué yo digo que le sirve al Señor? Porque eso es lo que hace el siervo más humilde de la casa cuando su amo llega. En Israel se acostumbraba que cuando el señor de la casa llegaba, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, Caifás, el sumo sacerdote de aquella época, cuando Caifás llegaba a su casa, lo primero que le hacían a él era que tenía una sirvienta o sirviente que le lavaba los pies. Esta mujer, que era pecadora, llegó, entró a la casa de Simón el fariseo sin que le importara lo que él pensara, y le lavó los pies a mi Señor Jesús, demostrando así que ella veía a mi Señor Jesús como su Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué le digo que Simón no se creía pecador? Claro, porque él piensa, si este hombre supiera qué clase claro, porque él piensa, si este hombre fuera un profeta, supiera qué clase de mujer es ella, y dice, es una pecadora. O sea, queriendo decir que él no es pecador. Eso era lo que quería decir Simón, que él no era pecador. O eso es lo que pensaba Simón de sí mismo, así como
la mayoría de los fariseos que estaban equivocados. Entre la prostituta y Simón, los dos son pecadores, pero la prostituta tiene una ventaja en contra de Simón, que la prostituta reconoce su pecaminosidad, reconoce su falta de... reconoce que necesita un Salvador, y el Salvador y va a Jesús creyendo que Él es su Salvador y lo atiende como su Señor y Salvador. Por eso mi Señor Jesús al final le dice: mujer, tus muchos pecados te son perdonados, ve en paz, has sido salvada. ¿Me entiendes? La bendición que se tuvo que llevar, que se debió haber llevado Simón por haber invitado a mi Señor Jesús, se la llevó fue la prostituta. La prostituta salió libre de pecado y salva, porque en amor, porque su fe le llevó a atender a mi Señor Jesús con amor. La fe de esa mujer llevó a tratar a mi Señor Jesús con amor. Y mi Señor Jesús dice: el que mucho ama, mucho se le perdona. Y como ella demostró su amor sirviendo a mi Señor Jesús le perdonó todos sus pecados. Si tenía 5,000 pecados, los 5,000 fueron borrados. Ella quedó en paz para con Dios. Ella quedó en comunión con Dios. Perdón. Y ella pasó de ser enemiga de Dios a ser amiga de Dios. Pasó de ser criatura de Dios a ser hija de Dios por medio de Cristo Jesús. Pasó de estar muerta en delito y pecado a tener vida en Cristo. Por su fe que la llevó a amar a mi Señor Jesús verdaderamente. Y ese amor hizo que mi Señor Jesús le perdonara todos sus pecados. En cambio, el fariseo Simón, el que invitó a mi Señor Jesús a su casa, no fue justificado. Por eso la Biblia dice: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero no encontramos en el texto que a Simón se le perdonaron los pecados. Y ustedes me digan: hermano, ¿y por qué a Simón no le perdonó los pecados? Porque Simón fue el que le invitó. Claro, pero Simón no reconoció a mi Señor como Señor. Simón, el fariseo, no tenía fe que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Señor, como si la tuvo la prostituta que entró a la casa de Simón. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios porque nos muestra otra vez que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que si nuestros pecados fueran como grana blanca, como la grana, como blanca nieve, sería emblanquecido, hermano. Jesús perdonó en la cruz la totalidad de nuestros pecados. No perdonó 10 pecados, no perdonó 500 pecados, no perdonó 1000 pecados que tuviéramos, no. Jesús perdonó en la cruz la totalidad de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque que mucho ama, mucho perdona. Y nuestro Dios, el Dios de Israel, nos amó de tal manera que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por amor, Dios nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Es más, Dios perdonó todos nuestros pecados futuros, porque cuando Cristo vino al mundo, yo no había nacido. Tú probablemente que me ves no habías nacido, pero Él te perdonó por todos tus pecados en la cruz, por tus pecados futuros. Amén. Porque tú no habías nacido y por ende no habías cometido pecado cuando Cristo vino. Sin embargo, Él perdona
todos los pecados en la cruz de Calvario. Amén. Bueno, vamos a ver en el día de hoy. Vamos a comenzar a ver el capítulo 8. Vamos a leer primero Lucas 8, versículo 1 al 4, y después seguimos hasta el 15, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades: María Magdalena, llamada María que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok. Que el Señor mi Dios me ayude a interpretar esos 3 versículos para su gloria y su honra. Amén. Me ayude con su Espíritu Santo. Amén. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldea predicando. Fíjense bien, la tarea principal de mi Señor Jesús, por la que Él vino al mundo, por la que Él descendió, por la que Él dejó su gloria allá con el Padre, por la que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente y obediente hasta muerte, y muerte de cruz, que era la peor muerte de la época, fue precisamente la predicación del Evangelio. Miren, hermano, mi Señor Jesús ciertamente hizo sanidades, prodigios, señales, gloria a Dios por todo eso, pero lo más importante y trascendental del ministerio de mi Señor Jesús, sin duda, es la predicación del Evangelio. Y ustedes dirán: hermano, ¿y por qué es tan importante la predicación del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces, como yo les he dicho antes, pero es bueno repetir, yo no me voy a salvar por yo haber visto un milagro. Yo no me voy a salvar por yo haber recibido un milagro. No. Yo me voy a salvar por oír el Evangelio. Porque yo me voy a salvar por fe. Pero la fe, ¿verdad?, que es un don de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, mi salvación está en Cristo a través del Evangelio. Ok. Escúcheme bien, mi salvación está en creer en el Evangelio de Cristo. Amén. No en creer en milagros, no en creer en señales, no en creer en prodigios. Mi salvación está en creer en el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente, yo tengo vida eterna, porque yo he creído en la palabra de Cristo, y esa palabra me ha hecho nacer de nuevo y me ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso era que mi Señor Jesús no cesaba de predicar el Evangelio, y iba en aldea predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio nadie se salvaría. No hay una persona en la bolita del mundo, para que me entiendan, o en el mundo mundial, como quieran verlo, que se vaya a salvar, sin haber escuchado el Evangelio. Sin el Evangelio, sin Cristo y su Evangelio, no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, solo el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso mi Señor Jesús, mientras estuvo en los días de su carne,
es decir, mientras estuvo con este cuerpo carnal terrenal, se dedicaba y ponía su mayor esfuerzo con la ayuda del Padre que estaba en él en predicar el Evangelio por toda la nación de Israel. Amén. Ok. Y bueno, los 12 discípulos, los 12 apóstoles estaban con él, ¿ok? Estaban con él. Espera un momento, hermano. Voy a espera un momento aquí a ver si puedo callar unas notificaciones que me están llegando. Bueno, listo. Ok. Bueno, entonces, como le iba diciendo, disculpen la interrupción, hermano. Entonces, él iba predicando el evangelio en aldea en aldea con sus 2 apóstoles. Los 2 apóstoles ya sabemos quiénes son y eran discípulos directos de mi Señor Jesús. ¿Ok? Perdón, hermano, que la esta me tiene mal. Bueno, gloria a Dios. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ok. Y lo seguían, aparte de sus 12 apóstoles que lo seguían, ¿verdad? También lo seguían mujeres, ¿verdad?, que habían sido sanadas por él de enfermedades o de demonios, como el caso de María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. O sea, los seguidores concretos de mi Señor Jesús, los que siempre estaban a su lado mientras él predicaba el evangelio, eran los 2 apóstoles, incluyendo el de Judas, y mujeres que él había sanado de enfermedades, y en el caso particular de María Magdalena, que había sacado 7 demonios de ella. Amén. Bueno, gloria a Dios. También entre esas mujeres había una mujer que se llamaba Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes. Fíjense bien, entre las mujeres que seguían a Jesús y le servían, estaba Juana, que era esposa de un intendente de Herodes, de Susa. Fíjense bien que hasta los siervos de Herodes creían en Cristo, algunos, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok, las mujeres las mujeres en el ministerio de mi Señor Jesús jugaron un papel trascendental. Ellas lo servían, ellas estaban pendientes de él, lo atendían. Claro, en la Biblia no encontramos mujeres que sean pastoras, que hayan predicado en las sinagogas y esas cosas. Eso no pasaba en Israel, ¿ok? Eso no pasaba en Israel, pero no quiere decir que como las mujeres no podían predicar porque los judíos no veían eso bien, ¿verdad? La cabeza es el hombre y por eso el hombre tiene que predicar y el hombre es el sacerdote. Amén. No quiere decir que las mujeres fueran excluidas del ministerio de mi Señor Jesús. Como vemos, muchas de estas mujeres lo seguían fielmente y le servían. Amén. Inclusive cuando estaban en la cruz había más mujeres que hombres. El único hombre que estaba, si no me equivoco, es el apóstol amado Juan. Entonces, a ver, no es que la mujer, como no puede predicar, por lo menos, hermano, yo no estoy de acuerdo con el pastorado de la mujer. ¿En qué sentido? Yo no estoy de acuerdo que una mujer que no tenga un esposo que sea pastor se autodenomine pastora y
sea la cabeza de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo, porque no me parece algo bíblico y no me parece que está acorde a lo que está escrito. Sin embargo, que una mujer, a mi parecer y al parecer de la escritura, no pueda ejercer un pastorado. Inclusive, los requisitos para que un hombre pueda ser pastor es estar casado, comenzando por ahí. Entonces yo veo mal que algunas mujeres que no están casadas ni siquiera con pastor, o no están casadas, se autodenominen pastora. Eso yo lo veo mal y antibíblico. ¿Ok? Sin embargo, que Perdón, hermano. Sin embargo, que una mujer no pueda pararse en el púlpito a predicarle a una iglesia, o por lo menos que yo no lo... Sí, que una mujer no pueda hacer esto, no quiere decir que una mujer no pueda servir en la iglesia. Es totalmente diferente, porque vemos cómo le servían estas mujeres a Jesús, que lo seguían con sus apóstoles, dándole y aportándole quizás lo que necesitaba, comida, techo, todas esas cosas, hermano. Amén. Bueno, vamos a leer ahora del versículo 4 en adelante. Vamos a ver lo que la Biblia titula la parábola del sembrador. Amén. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo la parábola. El sembrador salió a sembrar una semilla mientras sembraba una semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Perdón. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida de... Otra parte cayó entre los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó frutos 100 por uno. Habiendo estas cosas, decía ambos: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. Y ahí comienza a explicar la parábola. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y yo voy a explicar la parábola según lo que está escrito. ¿Amén? Bueno, vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir interpretando la parábola, ¿ok? Amén. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. No. Aquí, hermanos y amigos, aquí el sembrador, perdón, hermano, el sembrador en la parábola, ¿quién es? Cristo, el Hijo del Hombre, el predicador que lleva la palabra. Él es el sembrador, ¿ok? Cristo vino al mundo, ¿verdad?, a sembrar la palabra. Podemos decir que el mundo es el campo,
que Cristo es el sembrador y bueno, Él salió a sembrar la palabra. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Una parte de la semilla cayó junto al camino, dice aquí la escritura, ¿verdad? Y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Ok. Aquí vamos a leer en la misma Biblia cuáles son los del camino. Dice aquí, vamos a saltarnos al versículo 11, ¿verdad? Y dice, al versículo 12, perdón. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok. Hay que aclarar algo. Esta parábola mi Señor Jesús se la dice a una multitud, ¿verdad? Esta parábola mi Señor se la dice a una multitud. ¿Qué pasa? Que luego los apóstoles le preguntan por el significado de la parábola y Él le dice, a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino, pero no así a los otros. A los otros yo la hago por parábola para que teniendo oídos no vean y teniendo oídos no oigan y entiendan. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y deja claro que la interpretación de la parábola Jesús se la hizo saber a sus discípulos, no a la multitud. Ellos le preguntaron en privado y mi Señor Jesús comenzó a responderle acerca de la parábola. Y lo primero de la parábola es que una parte de la semilla cayó junto al camino. Y él le explica a sus apóstoles solamente qué significa eso. Lo de junto al camino, las semillas que caen junto al camino, son aquellas personas, ¿verdad?, que reciben la palabra. Ok, ellas la reciben. Pero como no son espirituales, ¿verdad?, no entienden la palabra, no la pueden discernir porque no tienen el Espíritu Santo. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y esta gente, a donde cae la semilla, lo de junto al camino, no son espirituales. Por eso, aunque ellos tengan, por decirlo así, un magíster en teología o una licenciatura en teología y hayan leído 500 libros teológicos y hayan leído muchas cosas y sepan muchas cosas, si no son espirituales no van a entender. Creo que los que sean teólogos es un mal ejemplo, pero pongamos a alguien que no sea teólogo y pongamos que sea licenciado en ciencias, en química, que tenga un IQ muy elevado. Por más que él sea, por más que esa persona para muchos tal vez sea un genio y sea un segundo Albert Einstein y sepa mucho de ciencia y de todas estas cosas, hermano, ese hombre cuando agarre la Biblia no va a entender nada. No va a adquirir un conocimiento que lo salve. ¿Por qué? Porque no va a entender lo que la Biblia indica, porque la Biblia es un libro espiritual. Yo lo he dicho mucho aquí. Yo no puedo agarrar este libro y leerlo como yo leo en WhatsApp, como yo leo las noticias en Facebook, como yo leo, no sé, en mi Instagram. Yo no puedo, hermano.
La Biblia se ha de discernir espiritualmente. Entonces, cuando una persona que no es espiritual, a la persona que no es espiritual, que es el camino, ¿verdad?, le llega la palabra, como la persona no entiende la palabra, viene el diablo y se la quita. Viene el diablo y se la quita. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí en el versículo? Para que no crean y se salven. Fíjense bien cómo dice la palabra. Para que no crean y se salven. O sea que creyendo en Cristo, esa palabra que el sembrador sembró, creyéndola verdaderamente, ya somos salvos. Entonces, ¿qué hace el diablo? Como mucha gente no entiende la escritura porque no es espiritual, ellas escuchan la palabra, pero como no la entienden, esa escritura en ellos no produce salvación, no produce vida eterna, no produce un nuevo nacimiento, no produce arrepentimiento y fe, ya que no entienden, ya que no creen, y entonces no se salvan. Sí entiende cuál es el trabajo del diablo aquí, que es representado por las aves que se llevan la semilla. El trabajo del diablo aquí es quitarla rápido de ellos para que ellos no crean y se salven, porque el diablo sabe que si ellos creen en el evangelio tienen vida eterna, que si ellos creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Pero ¿qué pasa? Ellos no creen porque no son espirituales y no están capacitados para entender el evangelio. Por eso la semilla esa se pierde. Amén. Y no da fruto. Gloria a Dios. La otra de las semillas, ¿verdad? Dice el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Amén. Ok. Se secó porque no tenía humedad. Ay, disculpen, hermano. Estamos en vivo y en directo. Se secó porque no tenía humedad. Entonces vamos al versículo 13. Dice, los de sobre la piedra. Esto se lo está explicando Jesús a sus apóstoles, ¿ok? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, fíjense bien. Otra parte de la semilla cayó entre los pedregales, fíjense bien. Ok. Vamos a ver. Ajá. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ok. Estas personas, lo que representa la semilla que cayó entre los pedregales o entre las piedras, son este tipo de personas que sí, ellos reciben la palabra con gozo y creen, o sea, ellos reciben la palabra con gozo y por un tiempo creen, ¿ok? Pero como su fe no está sedimentada bien, no está bien arraigada en Cristo Jesús, cuando viene la prueba a causa de la palabra se aparta. O sea, las piedras que ahí en el versículo dice, pueden ser los sufrimientos a causa del evangelio, lo que te quiere hacer tropezar, lo que te quiere hacer caer, las pruebas
a causa del Evangelio. Mira, cuando uno se vuelve a Cristo, allí es que comienza la fe. Y si tú, y si tu fe no es fuerte, no es una fe salvífica, no es la fe que viene de Dios, déjeme decirle que tú no vas a aguantar como cristiano, porque la vida de cristiano es una vida difícil. El cristianismo es para valientes y esforzados. No cualquiera puede ser cristiano, porque la gente cree que es muy fácil, pero no, hermano. Por causa de Cristo y por causa del servicio a Él nos van a venir pruebas, nos van a venir tropiezos, se nos van a levantar enemigos, comenzando por la familia. Y allí es que se va a demostrar si tu fe viene de Dios, si tu fe es verdadera, si tu fe es salvífica, o tú viniste a la iglesia, creíste por un tiempo y después te apartaste. Hermanos, el que persevera hasta el fin será salvo. Ser cristiano no es cosa de un día, de un mes, de un año. Ser cristiano es vivir una vida consagrada a Cristo. Amén. Y no volverse atrás, sino seguir avanzando pese a las pruebas, pese a las dificultades, confiando en el Señor que nos llamó, que también es poderoso para guardarnos firmes, para guardarnos con su poder, para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los futuros tiempos. Amén. Entonces representan representan este tipo de personas que sí, los que están en las semillas que caen en los pedregales, representan este tipo de personas que sí creen con gozo, pero que cuando comienza la prueba por la palabra, no los ves más en la iglesia. De repente dice, mi alma y el hermanito y el hermano tal, y no lo ves más. ¿Por qué? Porque vino la prueba, vino el día malo, vino la tentación, vino el enemigo, y como la persona no estaba bien afianzada en Cristo, como no tenía raíces profundas en el Evangelio, como no tenía una fe salvífica, la persona se apartó y la semilla no da fruto en ese tipo de personas. Amén. Vamos a ver el versículo 8. Y otra parte cayó, versículo 7. Y otra parte cayó entre los espinos, que nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Ok. Si vamos al versículo 14, dice, el que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y las placeres de la vida, y no llevan fruto. Los que caen en los espinos es ese tipo de personas que también oyen la palabra y la reciben, o que la reciben, la aceptan como palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estas personas, su prioridad no es la palabra, su prioridad es el trabajo, sus hijos, la familia. Su prioridad es tener riqueza en esta tierra, y esas cosas del mundo, ¿verdad?, ahogan la palabra. Es decir, como ellos están tan preocupados por los afanes de este mundo, a pesar de que ellos lo reciben la palabra, esos afanes no permiten que la palabra crezca y dé fruto en ellos. ¿Por qué? Porque uno tiene que dedicarle tiempo a Dios. Dios tiene que ser el primer lugar. Dios tiene que tener el lugar de más importancia en la vida. Y para que uno pueda seguir creciendo en el Evangelio, uno tiene que estar llenándose más y más de la palabra. Pero si yo leo la Biblia una vez al año y los demás días me pongo a hacer mis trabajos seculares
y me olvido de la Biblia, por supuesto, hermano, que no voy a dar fruto. Que esa semilla que yo creí, que esa palabra que yo creí, no va a dar fruto, porque el mundo, los afanes del mundo la están ahogando, no le permiten a la palabra dar fruto. ¿Me entiendes? Ese tipo de personas es la semilla que cae entre los espinos. Los espinos, que es las preocupaciones y los afanes del mundo que ahogan la palabra y no permite que ésta dé fruto ni crezca en uno. Amén. Hay personas, hermanos, que comienzan animados en la palabra, lo ven, hermano, y todo va a dar fruto al 100%. Y de repente, hermano, consigue un trabajo. Bueno, parece mentira, pero es así. Uno ve a una persona que está entusiasmada en un ministerio y tal, y sirve al Señor, y de repente, hermano, consigue un trabajo. Un trabajo X. Esa persona, parece mentira, hermano, pero es así, la palabra lo dice, se aparta completamente del evangelio, dedica su 100% a su trabajo y se olvida de los hermanos, se olvida de la iglesia, se olvida de todo. Pareciera que hubiera entrado a la iglesia para pedir el trabajo, y cuando Dios le dio el trabajo, entonces se aparta. Bueno, es ese tipo de persona que comienza animado, pero cuando perdón, hermano, comienzan animados, comienzan fervorosos, comienzan, ustedes saben, el primer amor. Eso hacen todo, pero se bañan en todos los chaquitos. Van para la vigilia, van para los ayunos, para cualquier actividad que haga la iglesia, ellos están, ahí están. Gloria a Dios, diría uno, pero que no consigan un trabajo, se desaparece. Consiguen un trabajo, hermano, y no lo ven más por toda la iglesia, porque su 100% se lo dedican a las riquezas, al trabajo, a esa cosa. Entonces, esos son los tipos de personas donde la palabra no da fruto. ¿Por qué? Porque los espinos ahogan la palabra. Amén. Y por último, y otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100% habiendo. Ok, y otra perdón, hermano, hoy he estado pésimo, en verdad, pero gloria a Dios. Y otra es la semilla que cae en buena tierra, hermano. ¿Ok? Y fíjense qué pasa cuando cae en buena tierra. Fíjense lo que pasa. Buena tierra dice, vamos a ver. Ok, los que caen en buena tierra, hermano, el versículo 15 nos lo dice. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Fíjense bien, frutos con perseverancia. ¿Quiénes son la buena tierra? Bueno, son ese tipo de personas, porque acuérdense que la tierra en sí, la tierra representa a quién, a cada tipo de persona, ¿ok? La tierra que cayeron, la tierra que está junto al camino es la que viene el diablo, le quita la palabra porque no la puede entender y esa palabra no produce salvación, ¿ok? La que cae entre los pedregales es el tipo de persona que, como no tiene suficiente fe, una fe salvífica verdadera, genuina, cuando viene la prueba se aparta y no lo ven más por la iglesia. Los de los espinos son
aquellos que reciben la palabra con gozo, con alegría y comienzan a obrar. Usted dice, no, el hermanito va a dar frutos al 1000 por 1, dice usted. Pero de repente, ¡ay!, le salió un trabajo. Bueno, resulta y acontece que ustedes no ven más al hermanito. O sea, el hermanito este tipo de personas, yo no sé qué piensan. O sea, el trabajo se lo dio Dios. Y en vez de ellos agradecerle a Dios y seguirle siendo fiel, no. Se olvidan de Dios y puro trabajo, cobre, plata. Y esa semilla no da fruto. Ahora, los de buena tierra, ¿quiénes son? Los que escuchan la palabra, la creen y dan fruto al 30, 70 y hasta el 100 por 1. Con perseverancia, como dice aquí. Y dan fruto con perseverancia. Es decir, esos son los creyentes que ustedes ven que a pesar de las pruebas siguen predicando el evangelio, que a pesar de las pruebas siguen yendo a la iglesia, que a pesar del trabajo no dejan de creer en Cristo y predicar su palabra. Dan fruto, hermano, a 30, 60 y al 100 por 1. Hay tierra buena que no da tanto fruto, que da 30, que da 30 por 1. Lo importante es que si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a dar fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100. ¿Por qué? Porque vamos a perseverar. Porque el diablo no va a poder quitarnos la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque Dios nos va a guardar para que el diablo no nos pueda quitar esa palabra. La buena tierra no va a permitir que las pruebas, que los sufrimientos por la palabra lo aparten de ella. Al contrario, la buena tierra, los que son buena tierra, cuando tienen los sufrimientos, ¿qué hacen? Se van más con el Señor, oran más, creen más y perseveran más en medio de la prueba y de la aflicción. Perdón, hermano. La buena tierra jamás va a dejar al Señor por un trabajo. Es más, muchos cristianos o todo cristiano que se llame cristiano hace lo contrario, deja el trabajo por servir al Señor. Es decir, si uno tiene un trabajo, por ejemplo, de esclavo, ¿qué le quiero decir con de esclavo? Bueno, que el trabajo es 24/7, que el trabajo es, digamos, un trabajo que por día uno tenga que trabajar 15 horas. Y bueno, el cristiano comienza a animarnos en el trabajo y tal y cual. Pero claro, si el Hijo de Dios trabaja 15 horas, ¿cuántas horas le va a dedicar a Dios? Va a poder seguir yendo a la iglesia, va a poder seguir asistiendo a células, va a poder seguir congregando con los hermanos, compartiendo con los hermanos, va a poder seguir dedicándole el tiempo a la escritura. Si un verdadero hijo de Dios, si comienza un trabajo y él ve que le está haciendo estorbo y que no le está permitiendo a él dedicarle el tiempo al Señor, el hermano, el que es Cristo verdaderamente deja el trabajo. Dice, no, este trabajo me pueden pagar muy bien, me pueden pagar los millones del mundo, $1,000, $2,000, pero yo no voy a dejar a Cristo por un trabajo secular. Yo no voy a dejar de trabajar al Señor que me rescató y que me salvó por trabajar para mí. Ese es el verdadero cristiano. Entonces,
El verdadero cristiano, la buena tierra, es aquel que persevera hasta el fin, hermano. Y como persevera hasta el fin en Cristo, en la fe a la que fue llamado, Él va a dar frutos sí o sí. Uno da más, otro da menos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los dones que el Espíritu Santo reparte. Uno dan 30, otro dan 60 y otro dan 100. Pero todo hijo de Dios da fruto, y el fruto de un hijo de Dios permanece. Porque para eso fuimos llamados, para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Ya para terminar, hermano, esa es la cuestión, hermano. ¿Ves la diferencia? La buena tierra, el verdadero hijo de Dios, da fruto, hermano. Y da fruto por la sencilla razón de que está verdaderamente unido a Cristo, de que tiene una fe salvadora, una fe verdadera que viene de Dios, y esa fe lo ayuda a permanecer, esa fe junto al poder de Dios lo ayuda a permanecer fiel hasta el fin y a seguir dando fruto hasta que Cristo venga. Lo contrario con los otros tipos de tierra que ya vimos. Para hacer un resumen, la tierra donde la parte de la semilla cayó junto al camino son las personas que no entienden la palabra, y el diablo, aprovechando su ignorancia espiritual, su ceguera espiritual, su muerte espiritual, el diablo le quita la palabra y ellos no se salvan porque no creen en la palabra, y si no creen en el evangelio no hay salvación. Los que cayeron junto a los pedregales son este tipo de personas que no resisten la prueba por el evangelio. Para ser evangélico, para ser hijo de Dios, mejor dicho, ¿ok? Para ser un verdadero seguidor de Cristo hay que tener valentía. Dios dice: sé valiente y esfuérzate. Yo te mando a que seas valiente y esforzado, dice el Señor. El evangelio no es para cobardes, no es para Judas, por ejemplo, que se quitó la vida. No es para gente que, ay, sí, voy a comenzar y después voy a abandonar. No. No. Porque dice la palabra que mejor es no hubiera conocido los caminos del Señor que haberlo conocido y habernos apartado de ellos. Esos son los que cayeron entre pedregales, ¿verdad? Que no resiste la prueba por la palabra, y las pruebas siempre van a venir para probar nuestra fe, para purificarnos, para hacer nuestra fe más fuerte. Y las pruebas tienen como objetivo saber quién verdaderamente es hijo de Dios, porque el que no es hijo de Dios, cuando viene la prueba, dice: no, yo no voy a seguir sufriendo, yo me voy a salir y voy a vivir la vida loca. Tenemos los otros, que son los que caen en la otra parte de la semilla, que caen de los espinos. Representan los espinos. ¿Qué representan los espinos? Los afanes de la vida. Este tipo de personas que usted la ve bien animada en la iglesia, y gloria a Dios, gloria, pero que consiguen un trabajo y ya no se acuerdan de darle la gloria de Dios, ni lo veis más, ni pendiente. Pero gloria a Dios porque hay buena tierra, hermano. Y que seamos buena tierra no quiere decir que no vamos a tener tentaciones, que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener problemas, pero que, fíjense bien, las luchas que tengamos por el evangelio, Dios nos va a ayudar a vencerlas y vamos a perseverar en las pruebas. Los espinos, los afanes de la vida no van a poder ahogar la palabra que está en nosotros, porque siempre vamos a poner a Dios de primero antes que los afanes, hermano. Y el diablo jamás va a poder quitarnos la palabra
que ya el sembrador por excelencia ha sembrado. Cristo Jesús, gloria a Dios, hermano. Y como resultado de ser buena tierra, vamos a dar fruto, hermano, y nuestro fruto va a permanecer. Uno va a dar 30, otro 70 y otro 100, pero siempre va a haber buenos frutos. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde, Dios haga resplandecer su rostro, Dios dirá, Yahvé lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos. Por lo tanto, el pueblo de Dios dice amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que hay buena tierra. Gloria a Dios, hermanos, que la buena tierra que somos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, vamos a dar frutos y esos frutos van a permanecer. Gloria a Dios. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano, amén y amén.